welcome back to the second part of our guacamole journey. If you haven't watched the first video, I'm gonna put it somewhere over here, maybe. And let's get started right away. Para la variante peruana del guacamole o la receta que yo aprendí en casa, necesitamos una palta o aguacate, un limón, una cebolla roja, un tomate, un poco de pimienta negra y un poco de sal. También, si quieres, le puedes añadir un poco de culantro o cilantro. Ahora, para la variante peruana, también vamos a tomar esta parte de la palta, la colocamos en este plato hondo y aplastamos con un tenedor. Listo. Ahora necesitamos cortar una cebolla. Vamos a cortarla o picarla en cuadrados, en cuadraditos. Como esto, pero chiquitos. Vamos a empezar por estos lados. Cortamos por la mitad y retiramos la primera capa de afuera, del exterior. Ahora vamos a picar la cebolla. Por cierto, este es un truco que aprendí hace poco. Tienes que cortar solo hasta cierta parte y dejar esta parte libre. Así al final puedes voltear, sujetar de este lado y cortar todo sin problemas. Voltea tu teléfono y suscríbete. Uy, estoy llorando. También lloras cuando picas cebolla. Esto es raro. Ahora la cebolla está lista y vamos a añadirla al plato o al tazón. También necesitamos un tomate. Oh my god. Un tomate. ¡Tomate! Vamos a cortar la cabeza un poquito y también esta parte de aquí. Bueno, esta parte de aquí no. Y ahora vamos a pelar el tomate. Y procedemos a cortar el tomate en cuadritos.
Yo voy a cortar en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Vamos a retirar las semillas con una cucharita. Y aquí podemos cortar. El tomate está listo y vamos a añadirlo a este plato junto con la palta y la cebolla. Esto de aquí lo puedes dejar así o también puedes añadir un poco de culantro. Esto es opcional. A algunas personas les gusta, como a mí, pero a otras no les gusta. Es tu decisión. Yo voy a añadir un poco porque es muy rico. Ahora lo añadimos con los demás ingredientes. Ahora es tiempo de agregar el jugo de limón. Vamos a exprimir con fuerza. Añadimos un poco de pimienta negra. Oh my god. Oh my god, this video is terrible. I'm also crying. Por último, vamos a añadir la sal. La sal es siempre al gusto. Eso quiere decir que tienes que probar. Tienes que probar. De repente a ti te gusta con poca sal o de repente con un poco más de sal, con mucha sal. 1 y 2 pizcas de sal. Y mezclamos. Vamos. Vamos a probar. Necesita un poco más de sal. Voy a probar una vez más. ¡Qué rico! Está muy rico. A mí me gusta comer esta variante peruana de guacamole con pan en el desayuno, por ejemplo. Es muy, muy, muy rico. Incluso le puedes añadir un huevo frito encima y es delicioso. Y por el otro lado, el guacamole mexicano. A mí me gusta mucho preparar guacamole mexicano para comer con tortillas o nachos. Es muy, muy, muy rico. Wow, es muy rico.
So, have you ever tried Mexican guacamole or even Peruvian guacamole? Let me know in the comments what's your favorite recipe for guacamole, maybe the Mexican, the Peruvian, or do you have your own style of guacamole? Just let me know in the comments. And if you like this video as much as I like this guacamole, make sure to smash the like button and subscribe so you don't miss any new video. Nos vemos! Hasta la próxima! But it's kind of hard to do something when I'm holding two guacamole.